Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente. Gracias por permitir la invitación a que juntos estudiemos la Biblia. En este video vamos a tratar el concepto de la gracia. Este concepto clave te ayudará a entender la ley como espejo y como guía. También te ayudará a comprender el mensaje del Evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Este concepto será enseñado a través de una historia de la Biblia que permitirán ilustrar cada punto. Y en cada historia utilizaremos un método muy sencillo para explicarte y enseñarte lo fácil de aprender y capacitarte con este innovador método que lo llamamos las 4C. Como ya sabrás, estas 4C los componen en el cual aplicaremos un cactar que ya tú sabes que es lo que te invita a prestar tu atención. Te vamos a llevar a un tema actual y es la introducción. Y el contar la historia, vamos a contar la historia bíblica, bien sea leyéndola o narrándola. Consolidar, aquí repasaremos los hechos de la historia, contando y respondiendo 7 preguntas. Y el considerar, vamos a resaltaremos a nuestras vidas esas 5 preguntas que debemos de respondernos, ¿verdad? Vamos en esta oportunidad, como ya lo dije anteriormente, vamos a estudiar concretamente el concepto de la gracia. Amados hermanas, hermanos, vamos a orar. Padre, amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas este estudio de tu palabra para que podamos conocer la gracia que mora en ti, es decir, tu amor que no hemos ganado ni merecido. Abre nuestras mentes, Señor, amado Padre, para que podamos comprender lo que nos enseña hoy por medio de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanas y queridos hermanos, es posible que la clase anterior le hizo sentir mal o un poco incómodo. Los espejos nos muestran cómo realmente lucimos. Por ejemplo, cuando usted se despierta en la mañana y se ve en el espejo y se ve esas bolsas que están debajo de sus ojos y ese cabello alborotado, cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, este nos muestra qué tan mal nos vemos espiritualmente. El propósito de este espejo no es el de simplemente hacernos sentir mal, no, sino que al contrario nos ayuda a reconocer que tenemos un gran problema. Jesús nos manda, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. En Mateo 5:48, mis hermanos, por lo tanto, sean ustedes perfectos, dice la santa palabra, como su Padre que está en los cielos, que es perfecto. Nosotros no hemos sido perfectos, por lo cual tenemos un problema. No obstante, la solución al problema no puede ser hallada en el hombre del espejo. Yo no he ganado el amor de Dios, ni soy capaz de hacerlo. Yo solo merezco su ira y su castigo. Afortunadamente, Dios tiene una solución a nuestro problema. Y hoy hablaremos sobre esa solución. La clase de hoy se trata completamente de la gracia, es decir, el amor de Dios que no hemos ganado ni merecido. Grábense esto. El amor de Dios que no hemos ganado ni merecido es la gracia de Dios. Para ayudarnos a entender lo que es la gracia, Jesucristo contó una parábola entre dos hombres. Uno de los hombres era fariseo
La palabra fariseo en hebreo significa apartado. Los fariseos se creían muy apartados de la sociedad por su riguroso cuidado de la ley de Dios. Ellos habían formado su propia sociedad social con la reputación de ser los miembros más santos y temerosos a Dios de la sociedad judía. Ante los ojos de la gente, si alguien merecía el favor de Dios, adivine quiénes eran, los fariseos. El otro hombre en la parábola de Jesús era un cobrador de impuestos. Vamos a contar que unos 60 años antes del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano conquistó la tierra de Israel. El pueblo judío vivió felizmente bajo el yugo de un imperio odiado. Los romanos generalmente escogían a los cobradores de impuestos de la misma población, de la misma gente, del mismo pueblo. Por lo cual, estos eran considerados traidores a su pueblo. Y si eso no fuera poco o suficiente, los cobradores de impuestos tenían una mala fama de estafadores. Estafaban a sus compatriotas, le cobraban de más. Era para llenar sus bolsillos, sus arcas. Si alguien merecía la ira del Señor, eran los recolectores de impuestos. La historia del fariseo y el recolector de impuestos nos ayuda a entender la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es, ¿cómo decimos? Que es un regalo que no se puede ser ganado ni merecido. Muy bien. En la primera parte hablamos acerca de un fariseo. ¿Usted se acuerda? El primer video. Ok. En esta historia volvemos a ver a un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. Una pregunta. ¿Por qué cree usted que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Los recaudadores de impuestos no eran populares por tres razones. Primero, ellos cobraban los impuestos. Eran la misma gente. Y eso no se veía bien. Primero, ya lo hemos dicho, ellos cobraban los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Segundo, los judíos estaban especialmente disgustados en la época de Jesús porque eran gobernados por extranjeros romanos. Los judíos que recaudaban impuestos para un gobierno extranjero tirano eran vistos como traidores. Por último, los cobradores de impuestos no eran honestos. ¿Por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo que llevamos por dentro? Hay una parte de nosotros que piensa que somos lo suficientemente buenos para complacer a Dios con nuestras obras. El significado de la gracia es el amor inmerecido de Dios. Siempre recuerden. El fariseo dentro de nosotros no quiere admitir que el amor de Dios es verdaderamente y totalmente inmerecido. Vamos a contar una historia. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Buscamos el libro de Lucas, que queda allá en el Nuevo Testamento. El evangelista San Lucas. Lucas era un doctor. En su capítulo 18, versículo del 9 al 14. El doctor
Lucas. La palabra del fariseo y el publicano. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús le dijo esta parábola. ¿A quién? A los fariseos. Dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pies, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano, el diezmo. Pero el cobrador de impuestos, que desde lejos estaba, no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza. No se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. Ni siquiera, ni siquiera no podía, sino se daba golpes en el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado, dice Jesús, y no el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla ¿eh? será enaltecido. ¿Cómo iba a reaccionar la gente al escuchar esta parábola? ¿Cómo podía reaccionar la gente? El recolector de impuestos, traidor y ladrón, fue justificado, fue declarado inocente ante los ojos de Dios. El fariseo, que supuestamente era más santo que cualquiera otro, terminó siendo culpable, culpable. Nos ponemos a imaginar a una persona entre la multitud. Imagínense una persona entre la multitud después de escuchar esta historia de Jesús gritar con asombro. Pero el recolector de impuestos no mereció el amor de Dios. Y ese, mi querido amigo, es el punto que vamos a tratar. Vamos a considerar, vamos a darle un repaso a lo que ya hemos leído en Lucas 18. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, algunos que se consideraban en su propia justicia y menospreciaban a los demás, el fariseo de la parábola de Jesús, el cobrador de impuestos de la parábola de Jesús, los ladrones, injustos, adúlteros y todas estas cosas. ¿Cuáles son los objetos? Los alimentos que no comían el fariseo y los diezmos que daban. ¿Te recuerdan? Que ellos decían que ayunaban 2 y 3 veces a la semana y daban el 10% de lo que ganaba. ¿Dónde ocurrió la historia? La parábola toma lugar en el templo. Se podría agregar que en la parte de la historia del cobrador de impuestos toma lugar desde lejos. Él se encontraba retirado, apartado, separado de donde estaba el fariseo. Jesús relataba la parábola hablando con el fariseo, los que asimismo se consideraban justos, pero menospreciaban a los demás. ¿Cuándo ocurrió la historia? Probablemente cerca del final del ministerio público de Jesús, al final, entrando en una aldea entre Samaria y Galilea. Por allí, por esos lugares se encontraba. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Jesús cuenta la parábola a los que se consideraban justos, o sea, los fariseos. La palabra es la historia de dos individuos. Cuenta la parábola que habían dos individuos dentro de la historia. Los fariseos, por supuesto, fueron considerados justos por muchos en la sociedad que ellos mismos crearon. El cobrador de impuestos era el opuesto.
ambos fueron al templo. La oración del fariseo es un informe de su propia justicia ante Dios. Menciona específicamente al cobrador de impuestos como pecador, lo señala. El cobrador de impuestos simplemente pidió misericordia al Señor, a Dios. Jesús dice que el cobrador de impuestos se fue justificado y no el fariseo. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado, definitivamente. El problema del fariseo fue que no reconocía su pecado. El cobrador de impuestos tenía el mismo problema, el mismo pecado, pero reconocía su pecado. ¿Viste la diferencia? ¿Se resuelve el problema? Sí, para el cobrador de impuestos, que volvió a su casa justificado. La escritura demuestra que fue salvado por gracias a través de la fe. Vamos a seguir abriendo nuestras Biblias y buscamos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Rezas de esta manera. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de nadie, de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie, para que nadie se vanaglorie. Pero el problema del fariseo no se resolvió. Él no volvió a su casa justificado. Su dependencia en sus propias obras significaba que se había separado de la gracia de Dios. Y como esto es un investigar siempre en Biblia, en la Biblia, busquemos en Gálatas 5, versículo 4, donde nos dice que ustedes los que por ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Se está refiriendo a los fariseos. Vamos a consolidar la historia. Aquí ya ustedes saben que son 5 preguntas que nos vamos a hacer a nosotros mismos. Vamos a aplicándolas a nuestras vidas y preguntamos, ¿de qué se trata esta historia? Los fariseos, los primeros oyentes de esta historia, tenían una creencia fuerte que el cobrador de impuestos no merecía la misericordia de Dios ni su perdón. Esa era su creencia. De eso se trata la gracia. El amor de Dios no merecido, perdonado o perdonando a aquellos que no la merecen por causa de Jesús. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El ser como el fariseo. Verme como un fariseo. Un hipócrita que se cree justo por sí solo. O como el cobrador de impuestos. El pecar abiertamente. Robar descaradamente. El lugar para todos nosotros no es estar separados, no levantando los ojos al cielo, golpeándonos nuestro pecho por nuestro pecado. Ese es el lugar que todos estamos viviendo. Es estar separados. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Perdonando a las personas que no merecían el amor, aún así lo recibieron y fueron justificados ante Dios. Las personas estaban en lo correcto de pensar que el cobrador de impuestos no merecía el amor de Dios. De hecho, nadie lo merece. Dios nos declara no culpables del pecado también. También ante Dios, nosotros actualmente somos culpables también de ese pecado. Se ve la gracia de Dios en los hechos concretos de Jesús, recibiendo la culpa de nuestro pecado, para que pudiéramos ser declarados inocentes. Primero, Dios nos declara no culpables del pecado también. Se ve la gracia. Él, por medio de su gracia, nos libra del pecado.
y nos justifica y somos declarados inocentes. ¿Qué me enseña a pedir? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? El orar, la oración del cobrador. ¿Se recuerdan? De impuestos. Con todos los días, con toda regularidad. El no menospreciar a otros, reconociendo el hecho de que nosotros también somos pobres pecadores y miserables pecadores que viven solamente por la gracia de Dios. Por esa gracia de Dios es que vivimos. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Esta es una buena historia para compartirla con, con alguien que está abrumado por su propio pecado. Podemos compartir el dulce mensaje que ellos, al igual que el cobrador de impuestos, fueron justificados ante Dios en Jesús. Como siempre, vamos a concluir con 3 preguntas. ¿Qué es la gracia de Dios? Recordemos que es el amor de Dios no merecido mostrando a nosotros en Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sufrió por nuestros pecados, murió como un sacrificio y luego resucitó de nuevo. Todo eso lo hizo por nosotros pecadores, que no lo merecemos de ninguna manera. ¿Cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta aquí con nosotros. Sufrió por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó de nuevo. ¿Ok? Esto es nuestro, esto nos pertenece a través de la fe en Jesús, el cual es el tema de nuestra siguiente elección. No se olviden. ¿Cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros? Seguimos investigando, abrimos Romanos 8:1. Por tanto, dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por último, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los puntos claves para recordar esta historia cuando la estés compartiendo con otros? La gracia es el amor de Dios, definitivamente, total y completamente inmerecida, dado como un regalo gratuito. Para concluir con una oración, gracias Señor por este regalo inmerecido, de darnos tu perdón, de justificarnos mediante Cristo, tu gracia misericordiosa. Gracias Señor, amén. Gracias también por haber estado acompañando esta noche. Tu presencia estuvo con nosotros siempre. Y gracias a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, por haberme permitido entrar a sus casas y enseñarles pues este concepto que es la gracia. Dios los bendiga a todos. Hasta otra próxima oportunidad.